Bueno, señores estudiantes, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Por favor, encender las cámaras. Las personas que están apagadas. Bueno, vamos a ver y a seguir estudiando, ¿no es cierto?, las funciones químicas. ¿Qué son las funciones químicas? Prácticamente son aquellas en las cuales, ¿no es cierto?, cómo se van formando los compuestos químicos. Ustedes saben que hay compuestos químicos de los metales y también de los no metales, ¿no es cierto? Vean, los que se unen con el oxígeno, los que se unen con el hidrógeno. De igual manera, las funciones químicas de los no metales que se unen con el oxígeno y con el hidrógeno. ¿Sí? Como vimos la clase anterior, ¿no es cierto? Estaba haciendo un recuerdo de la función óxido, ¿sí? Que es prácticamente la unión de un metal más el oxígeno, ¿no? ¿Sí? Entonces damos el óxido básico, ¿sí? Entonces metal más oxígeno es el óxido básico. Ustedes saben que hay elementos químicos de valencia más 1, valencia más 2, valencia más 3, valencia más 4, ¿sí? Valencia más 6 y también valencia variable, ¿no es cierto? Como ustedes saben, tenemos los compuestos binarios, ¿sí? Como su nombre lo indica, está formado prácticamente con dos elementos químicos, ¿sí? Los ternarios con 3 elementos químicos y los cuaternarios con 4 elementos químicos, ¿sí? Vamos a comenzar nosotros a formar, ¿no es cierto?, los compuestos que son los hidróxidos, ¿sí? ¿Cómo se forman estos compuestos? Básicamente se forman por la unión de los óxidos básicos más el agua, ¿no? Y vamos a comenzar a hacer, ¿sí? Bueno, el más fácil de todos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los más fáciles de todos? Es los que se forman prácticamente de la familia más uno, ¿no? Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio y plata. Entonces, tenemos a litio, ¿sí? Más el oxígeno nos daba Li2O, ¿no es cierto? Ahí tenemos, hasta ahí tenemos el óxido de litio, ¿sí? A esto le vamos a adicionar una molécula de agua, ¿sí? Para hacer los hidróxidos, como les dije en la clase anterior, hay una forma rápida, ¿sí? Y en esta, la forma desarrollada, ¿sí? Entonces, ¿qué nos queda aquí, no? Litio más agua. Entonces ponemos, ¿cuántos litios tengo? 2, 2, ¿no es cierto? ¿Cuántos hidrógenos tengo? 2, Ya, muy bien. ¿Y cuántos oxígenos tengo? 1 más 1, 2, 2, ¿no es cierto? Entonces tenemos 2 de oxígeno. Simplificamos, ¿sí? El grupo hidróxido o hidroxilo, la característica tiene que tiene un grupo OH, ¿sí? Encerrados en un paréntesis. Entonces, ¿qué nos queda aquí? LiOH, ¿sí? Y este viene a ser el hidróxido de litio, ¿ya? Hidróxido de litio. Como nombre genérico, vamos a utilizar la palabra hidróxido seguido de la preposición de y el nombre del metal. ¿Sí? Entonces les decía, esta es la forma larga, ¿no? En la cual podemos realizar estos compuestos. ¿Sí? Óxido básico más agua. La forma corta, por eso les decía, básico, saber la valencia, ¿no? La fórmula larga. Vamos a hacerle
del calcio. ¿Cuál es la valencia del calcio? A ver, Más 2. 2, ¿no es cierto? Entonces colocamos Ca, colocamos el grupo hidróxido o hidroxilo y le colocamos como subíndice el 2. Vean. Entonces este viene a ser el hidróxido de calcio. Esa es la fórmula rápida, ¿no? ¿Sí? Vuelvo y repito, si usted sabe la valencia, es facilito hacer este grupo de hidróxidos, pero tenemos que saber de dónde vienen, ¿no es cierto? ¿Sí? Si hablo del sodio, ¿cómo quedaría la fórmula? Directa. NaOH. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la valencia del sodio es más 1, ¿no es cierto? Del wolframio, ¿cómo quedaría? OH6. Ya, ¿no es cierto? WOH6. ¿Sí? Esa es la fórmula directa, ¿no? Como les digo, si usted sabe las valencias, es práctico hacer esta fórmula. Pero bueno, pero ustedes deben saber cómo sale este OH, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces ponemos la fórmula larga. Ca. ¿Cuál era la fórmula del óxido de calcio? A ver. De calcio. Ca. CaOH2. No, óxido de calcio. Siempre vamos a partir del óxido básico, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el óxido de calcio? ¿Cuál es la fórmula? Ca2O. Veamos, ¿sí? Comprobemos. Calcio más oxígeno. Calcio más 2, oxígeno menos 2. ¿No es cierto? Intercambiamos la valencia. 2, 2, simplificamos. ¿Qué nos queda? CaO. ¿Sí? Más agua. ¿Sí? Bien. Colocamos el agua, ¿no es cierto? Hacemos reaccionar. ¿Cuántos calcios tenemos? Tenemos solamente 1, ¿no es cierto? ¿Cuántos hidrógenos? 2. ¿No es cierto? ¿Cuántos oxígenos? 2. ¿Ya? En este caso, aquí no simplificamos, porque para simplificar debemos tener en los 3 miembros de la fórmula, ¿no es cierto?, el mismo número. Como aquí tenemos un número impar, aquí tenemos 2 pares, ¿no? En el caso de aquí que tengamos tal vez un 2 o 4, ahí sí podemos simplificar. ¿Sí me entienden, por favor, esto, no? Pero como aquí tenemos solamente un calcio, ¿no es cierto? Los demás elementos no simplificamos. ¿Sí? Entonces colocamos Ca, el grupo hidróxido, ¿no es cierto? Como tienen los dos del mismo subíndice, queda ya entendido ahí, ¿no es cierto? Entonces nos queda CaOH2. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Porque este subíndice y cuando está encerrados entre paréntesis, ustedes saben que matemáticamente interfiere o interviene sería, ¿no es cierto? Tanto para el oxígeno como para el hidrógeno. Entonces ustedes pueden ver que tenemos la misma fórmula directa, ¿no? Bien, ¿sí? CaOH2, CaOH2. ¿Hasta aquí alguien alguna pregunta? ¿Algo que no les quede claro? Bueno. Aquí vamos a ver una fórmula. ¿Cómo sería el hidróxido de aluminio? ¿Cómo sería la fórmula? A ver. Sería AlOH más 3. Ya, ¿no es cierto? AlOH3. Porque la valencia del aluminio prácticamente es 3, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí, para que me entiendan, aquí la valencia del ion hidróxido o hidroxilo es menos 1. ¿Sí? Y la valencia del aluminio es más 3. Intercambiamos las valencias, ¿no es cierto? Ion hidróxido viene al aluminio y del aluminio
viene al ion hidróxido. Entonces ahí es la forma directa, ¿no? Bueno, entonces hagamos desde dónde proviene este, ¿no es cierto? Ponemos aluminio más oxígeno, menos 2 más 3, ¿sí? ¿Qué me queda aquí? Al2O 3. ¿Ya? Entonces tenemos el trióxido de dialuminio, ¿sí? A este le vamos a hacer reaccionar con el agua, H2O. Vean, ¿y aquí qué me queda? Al2, H2 y O4. Simplifico, ¿no es cierto? Me queda 2. Vean, y ahora Al o H, aquí sería Al2H. ¿Ya? ¿Qué falló ahí? A ver, vean, ¿qué falló ahí? ¿Alguien tiene una idea? Ya no me resultó, ¿no es cierto? A mí, aquí me tenía que salir Al o H3. Eso me tenía que salir, ¿no es cierto? Pero a mí me salió Al O2H, porque simplificaba, ¿no es cierto? Quedaba 1 y quedaba 1. ¿Qué hago aquí? Ahora, ¿qué hago? A ver, ¿quién tiene una idea? ¿Qué hago aquí? Pero el aluminio vale 3 porque le puso 2. Perdón, no te escucha. Habla un poquito más clarito. El ¿No? aluminio vale 3, le puso 2. Sí, pero es que estoy haciendo la reacción. ¿Sí se dan cuenta? Ya. Es que aquí está el trióxido de dialuminio. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. ¿Sí? Pero hago la reacción. ¿Qué me quedan? ¿Cuántos aluminios tengo? A ver, 2. 2, ¿no es cierto? Coloco 2. ¿Cuántos hidrógenos? 2. 2. ¿Cuántos oxígenos? Sumo. 3 más 1, 4. ¿Ya? ¿Sí? Simplifico. Cuando tenemos 3 números pares, ¿no es cierto? En una ecuación simplificamos. Me queda A, me queda 1, 1, 2. Hago la reacción. Me quedaría Al, ¿no es cierto? 1. Pongo tal vez el radical, ¿no es cierto? Encierro en los paréntesis. ¿Cuántos hidrógenos? Tengo 1. ¿Cuántos OHs? Tengo 2. No me sale. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer aquí? Yo en la otra clase ya les dije, ¿no? Tengo que igualar la ecuación. ¿Sí? ¿Y cómo igualo la ecuación? ¿Sí? En este caso, tengo que puedo igualar el número de aguas o el número de óxidos de aluminio. ¿Sí? Para igualar en esta ecuación. Ahorita voy a igualar el número de aguas. ¿Y cómo sé qué cantidad de moléculas de agua pongo? Me fijo en este numerito del oxígeno. Ya, entonces, ¿cuántas aguas pondré? 3, ¿no es cierto? 3 moléculas de agua. Veamos. Al2, ¿no es cierto? H y O. ¿Sí? El coeficiente, ¿sí? Tenemos el subíndice, que es este, ¿no es cierto? Y el coeficiente. El subíndice afecta al número, mejor dicho, al elemento que le precede, ¿no es cierto? Aquí este solamente va a afectar al hidrógeno, ¿sí? Y aquí tenemos sobreentendido, ¿no es cierto? El número 1, ¿sí? Entonces, ese número 1 nos indica que tenemos un solo oxígeno, ¿ya?
Hasta ahí estamos claros, por favor. Si no me entienden, me preguntan nomás. ¿Sí? No se queden con la duda. Entonces, sumamos y multiplicamos. ¿Sí? Aquí necesito las operaciones básicas. 3 por 2, 6. 6. 6, ¿no es cierto? En otro lado tenemos hidrógenos. No, ¿no es cierto? Entonces tenemos 6 hidrógenos. Listo. 3 por 1, 3. más 3 de acá, 6. 6, ¿no es cierto? Miren. Simplificamos. 1, 3, 3. ¿Ya? Me queda en la fórmula. Aluminios 1, ¿sí? El grupo hidróxido o hidroxilo, tenemos 3 hidrógenos, tenemos 3 oxígenos. Y me queda igual que la fórmula anterior. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Ya ese 3 con el 3 se le podría simplificar en el caso de que no nos dé así el 3. En O se nos tenga que donde, dar 1. Nos tenga que dar 1. ¿Se le puede simplificar al 3 y al 3 o no? bueno, en este caso, como es ya te entiendo, sí, matemáticamente es, obviamente puedo simplificar 3, 3, ¿no? Que me da 1. Pero, ¿se acuerdan que yo les dije que en todos los miembros tiene que haber para simplificar? Es como en una ecuación matemática, ¿sí? Aquí el aluminio ya no podemos simplificar más, ¿no es cierto? Como es parte de una ecuación, yo no puedo seguir simplificando, ¿no? Es igualito a una ecuación matemática, ¿sí? Si tal vez aquí hubiera quedado 3, digamos que aquí me quedó 3, ahí se seguimos simplificando, ¿no es cierto? 1, 1, 1, ¿sí? Porque en los 3 miembros de esa ecuación, ¿sí? Me dio para simplificar. Pero como en el 1 ya llegamos hasta el último, ¿no es cierto? No podemos seguir simplificando. ¿Sí? Entonces aquí me queda 1. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Alguien que no haya entendido para repetir nuevamente? ¿Todos entendieron? A ver, el otro, no le veo el otro. A ver, las personas que están con la cámara apagada. Dicen, Sí, señor. la tutora dijo que Nicole no puede prender la cámara porque tiene problemas, que le demos justificando. A ver, no te escuché muy bien. La tutora dijo que le digamos a usted que Nicole no puede prender la cámara porque está dañada. Pero no va, Nicole no está en clases. Ah, no, sí está. Sí, porque cuando no están apagados, en mi imagen me salen al último, por eso decidí que no estás en clases. Disculpas. La señorita sí está con cámara. Bueno, Creo que la Análisis, profe se ya le equivocó de dice que se grupo y equivocó. nos mandó a nosotros la información sobre faltas y justificaciones. no te entendí muy bien qué es lo que me quisiste decir, O sea, es Felipe. que creo que se equivocó de grupo creo que iba a mandar a los maestros y nos mandó, o sea, al grupo del curso que justificaciones de las personas que están faltando. Mm, Bueno, a ver, por favor, ¿tienen alguna pregunta de este caso? Porque de aquí ya viene la tarea, ¿no? Tienen que hacerme los hidróxidos o bases con todos los elementos de valencia fija y de valencia variable. Más 1, más 2, más 3, más 4, más 6. Más 1, más 2, más 1, más 3, más 2, más 3, más 2, más 4, más 3, más 5. Tienen que hacer con todos los grupos. Esa es la tarea. Por eso les digo, ¿quedó claro por favor esto? Como ustedes pueden ver, no es mayor cosa, no es difícil, ¿no? Como yo les decía, si ustedes saben nombres, símbolos y valencias, obviamente que les va a ser fácil. Pero si no saben, el problema radica, señores, señoritas estudiantes, es que ustedes ahorita tienen la factibilidad
tal vez de engañarme a mí. ¿Qué quiero decir con esto? Si tengo la tabla periódica, ¿no es cierto? En mi escritorio veo la valencia, veo todo eso, veo el símbolo. Pero después vamos a ir a presencial. Y ustedes en ese caso, van a salir perjudicados. Así que, por favor, ahorita tienen la oportunidad, si no entendieron, porque después los papás están diciendo que voy muy rápido yo en la materia. Y no es así. Yo por eso le estoy diciendo, ¿entendieron? Para volver a repetir. Bueno, vamos a hacer otros ejercicios más para que entiendan, ¿no? Vuelvo y repito. La fórmula rápida, ¿no? Es facilita, como les decía. ¿Sí? A ver, ¿de cuál hacemos? Del osmio, ¿sí? Osmio, valencia es más 4, ¿no es cierto? Les decía, el radical hidróxido o hidroxilo va a trabajar siempre con valencia menos 1. Hacemos el intercambio, ¿sí? Y me quedaría aquí 1 y aquí me queda 4, ¿no es cierto? Ahí queda el hidróxido de osmio. ¿Sí? Vamos a ver si nos sale, ¿no? Entonces colocamos desde el óxido básico. Óxido más oxígeno. ¿Sí? Menos 2 más 4. ¿Sí? Vamos. A ver. Intercambiamos, ¿no es cierto? Valencia 2, valencia 4. ¿No es cierto? Simplificamos. Entonces me queda OSO2. ¿Ya? Entonces ese es el dióxido de osmio, ¿no? O óxido de osmio 2. Más la molécula de agua. ¿Sí? Entonces colocamos OS, ¿no es cierto? Solamente hay 1. Hidrógenos hay 2. Y oxígenos hay 3. Vean. ¿Sí? Entonces me quedaría OSH2O3. Vean. Entonces no me resulta igual, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que hacer? De igual manera, vamos a igualar las fórmulas, ¿no es cierto? Veamos con 2. ¿Ya? ¿Por qué vemos con 2? Ya les dije, ¿no es cierto? Siempre nos vamos a fijar aquí. Les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner con 3. ¿Ya? Osmio, 1. Oxígenos, ¿no es cierto? Hidrógenos, 6. 3 por 1, 3. Más oxígenos de acá, me quedaría 5. Si se dan cuenta que no me resulta, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ¿cuál es la guía para nosotros? El número de oxígenos que nos queda aquí. ¿Ya? Para nosotros, en este caso, poder igualar. ¿Sí? Porque aquí en la fórmula me quedó 2, ¿no es cierto? Ya, vamos a ver si me resulta. ¿Ya? Osmios tenemos 1. Oxígenos. Vean, tenemos 2 por 1, 2. Más 2, 4. 2 por 2, 4. Como les decía, ¿no es cierto? Si aquí hubiera estado un número par, sigo simplificando. Pero aquí tenemos un número impar. ¿Sí? Este número impar no podemos simplificar. Entonces, ¿qué nos queda? OS, radical hidróxido, OH, 4. ¿Ven? Y nos quedó como la fórmula inicial. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se dieron cuenta? Vean, el numerito de aquí es el que nos va a guiar, ¿no es cierto? En este caso de los hidróxidos, ¿cuántas moléculas tengo que yo
colocar, ¿sí? Para poder igualar esta fórmula, ¿sí? Esto es igualación de fórmula, ¿no? ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, entonces, por favor, la tarea para el día de hoy. Me van a hacer de las valencias más 2 más 4, ¿sí? Metales de valencia fija más 2 más 4, los hidróxidos o bases, ¿no? Y también me van a hacer de los metales de valencia variable más 1 más 3 más 3 más 5. Vuelvo y repito, más 2 más 4 más 1 más 3 y más 3 más 5. ¿Sí? Esa es la tarea, por favor. Tienen que subirme el día de hoy, ¿no? ¿Sí? Se realizan la tarea y esto va a estar abierto, ustedes saben, hasta las 11:59 de la noche. ¿Sí? Para que hagan, por favor, ustedes ven. Simplemente si ustedes hacen la fórmula directa, ya saben qué compuesto al final tiene que darles, ¿no? No sé si tienen alguna ¿Puede repetir pregunta. las valencias, por favor? Las valencias pares, más 2 y más 4. ¿Sí? Y valencias número impar, más 1 más 3, No, más 3 más 5. ¿Sí? ¿y solo hay que hacerle de la forma más rápida o...? No, pues de la podemos? fórmula desarrollada. Ok. De O sea, cualquier verán. elemento que tenga esos. A ver, esas por favor, valencias. déme ser. A ver, no te entendí muy. ¿Hablabas conmigo, Felipe? Sí, de cualquier elemento que tenga esas valencias. Del grupo. Del grupo. Calcio, estroncio, bario, radio, zinc. Del grupo. ¿Sí? Verán, ustedes pueden hacer desde aquí. Desde el óxido básico. Pueden hacerle desde el óxido básico. Pero si no se acuerdan, pueden hacerlo desde el metal más del oxígeno. ¿Sí? Yo debería haber partido desde aquí, ¿no? ¿Sí? Porque se sobreentiende que ustedes ya vieron esto. Yo simplemente, a ver, señorita Córdoba, un ejemplo, hágame el trióxido de aluminio. Tiene que ir a ser directo, ¿no es cierto? AL2 o 3. ¿Sí? Pero veo que ustedes están un poquito, no se acuerdan de esto, por eso estoy haciendo desde el metal más del oxígeno. ¿Sí? Para que vayan acordándose. ¿Sí? No les mando todos, ¿no? Que podría mandarles de más 1, más 3, más 5. ¿Sí? Solamente esos 4 grupos. Más 2, más 4, más 1, más 3, más 3, más 5. Ustedes saben que los valencia variables son menos, ¿no? ¿Sí? Entonces, por favor, para hoy en la tarde. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí, señorita? Más 2 más 4 de la valencia variable. No. A ver. El grupo más 2, grupo más 4. ¿Sí? Grupo más 2, para que me entienda. Metales de valencia fija más 2, metales de valencia fija más 4. ¿Ya? Metales de valencia variable más 1 más 3, metales de valencia variable más 3 más 5. ¿Ya? Ahí me entienden, ¿cierto? Ya, esa es la tarea. Bueno.